Buenos días, hermanos. La verdad es que es un verdadero gusto estar el día de hoy con ustedes para compartir un tema que estoy convencido toca nuestros corazones y definitivamente toca el corazón del Señor. Así que, si me lo permiten, quisiera que pudiéramos iniciar orando, poniendo este tiempo de reflexión en las manos del Señor y pidiendo al Espíritu Santo que sea Él el que hable a nuestros corazones. Padre amado, te damos gracias por esta mañana, Señor. Gracias por este tiempo en el que podemos compartir como hermanos, como familia en tu cuerpo, Jesús. Gracias porque sabemos que tu corazón, Señor, se ha movido hacia nosotros y sobre todo, Señor, también a esta causa, Señor, en favor del huérfano, del necesitado, Señor. Te pedimos que el día de hoy tú nos puedas acompañar y nos puedas guiar a través de tu palabra, para poder reflexionar, para poder aprender y para poder compartir, Señor, este mensaje que sabemos viene de tu corazón. Te bendecimos en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén y amén. Muy bien. La verdad que como les comentaba, pues es un gusto para mí el poder compartir con todos ustedes el día de hoy. Y quisiera que podamos compartir y reflexionar respecto a varios puntos sobre el tema de la adopción, ¿verdad? Como sabemos, pues cada año, el segundo domingo de noviembre, tomamos un tiempo como comunidad, como iglesia, como cuerpo de Cristo para poder conocer un poco más, para poder reflexionar respecto al huérfano, a cómo está la situación actualmente y qué podemos nosotros como hijos de Dios también hacer en favor de esta causa. Y el tema de la reflexión del día de hoy es el amor de Dios por el huérfano, lo que Dios tiene que decirnos, ¿verdad? Seguramente todos nosotros tenemos mucho que reflexionar, pensar y decir y compartir respecto a este tema. Y quisiera iniciar, si podemos ir al siguiente slide, por favor, con un poco de números respecto a cuál es la situación actual de la orfandad, ¿verdad? Hay dos aspectos técnicos ahí importantes que podemos pensar y reflexionar, y es que muchas veces pensamos en el huérfano en función de aquel niño o niña, ¿verdad? O el adolescente que no cuenta con sus dos padres, ¿verdad? Aquel niño que por alguna razón, vamos a también conversar un poco sobre las causas que generan el fenómeno de la orfandad, pero a nivel internacional se ha llegado a algunas conclusiones, y es que huérfano no es únicamente aquel niño, ¿verdad? O niña o adolescente que no cuenta con sus dos padres. El hecho de no contar con un papá o con una mamá, ¿verdad? También es considerado técnicamente orfandad. Si nos ponemos a pensar en nuestro contexto nacional y pensamos también, por ejemplo, en las madres solteras, también tenían de alguna manera el reto, ¿verdad? De contar con una figura de orfandad dentro de la casa. Esto no es muy común, pero si lo vemos a un número general y tomamos en consideración estos temas, pues definitivamente en el mundo hay más o menos 15 millones de huérfanos. Técnicamente huérfanos, ¿verdad? Aquellos que no cuentan con una mamá y un papá en su círculo, en su núcleo familiar. ¿Cómo están los números en Guatemala? Para el año 2021 se contabilizaban 3.588 niñas, niños y adolescentes que por alguna razón fueron separados de su padre y su madre. Y de estos 143 niños fueron declarados en estado de adoptabilidad. También es importante saber que muchos de estos niños están institucionalizados porque los padres no tienen la capacidad de criarlos y de cuidarlos. A pesar de contar con su papá y su mamá, ellos no tienen la capacidad. Y su familia cercana tampoco tienen la capacidad de poder cuidarlos. Y este es el número que vemos hasta el 2021 de niños institucionalizados, llamados institucionalizados. 3.588, de los que el Estado de alguna manera tiene conocimiento y que las instituciones pueden hacer algo en favor de estos niños. Y de estos 3.588, únicamente 143 están en un estado de poder ser adoptados por otras familias. Un número también ahí que definitivamente toca el corazón es saber que durante el proceso de encierro que tuvimos por temas de COVID, se localizaron 50 niños abandonados en las calles, en basureros, en las puertas de hospitales o incluso lugares de bomberos, ¿verdad? Madres que no se veían en la capacidad de poder cuidar a un recién nacido o a un niño de menos de 5 años, decidieron abandonar. Son números
bastante duros, ¿verdad? Y a raíz de esto actualmente existen 53 casas hogar autorizadas en todo el país, ¿verdad? O sea, sí hay instituciones, sí hay casas que oficialmente tienen el permiso de parte del Ministerio de Gobernación de poder atender este fenómeno, esta necesidad que es muy latente, y esos son números únicamente de Guatemala, ¿verdad? Sabemos que pues a nivel latinoamericano es algo que sucede mucho y podríamos entonces preguntarnos, entonces, ¿por qué existe el fenómeno de la orfandad? Y este es el siguiente punto que quisiera que pudiéramos conocer, ¿verdad? Un estudio que hizo UNICEF y Aldeas Infantiles, que es una organización que trabaja muy de la mano, sobre todo en el fenómeno de la orfandad, han podido identificar cuáles son las causas más comunes, ¿verdad? Dentro de estas podemos ver la muerte de los padres o los cuidadores por actos de violencia. Esto es muy común también, desafortunadamente, ¿verdad? En nuestros países, y es el saber que en el contexto de violencia de la sociedad en la que vivimos, pues se puede perder la vida por diversas razones, y la violencia es una que causa mucha orfandad en nuestro país. El abuso de sustancias dentro de la familia también, ¿verdad? Los padres o los cuidadores tienden a tener abusos de sustancias como el alcohol y otras sustancias prohibidas, y esto los inhabilita, ¿verdad? De alguna manera tener la capacidad de poder cuidar y de poder criar a sus hijos. Embarazos tempranos o no deseados es otro de los factores. Elementos políticos sociales dentro de un país, ¿verdad? Como los conflictos armados y la migración es parte del día a día, ¿verdad? Seguramente nosotros conocemos a personas cercanas que por la misma necesidad se ven en el tomar decisiones, ¿verdad? Como irse a Estados Unidos a trabajar, y eso también de alguna manera genera esta crisis de orfandad. Familiares con falta de acceso a educación, salud o vivienda, ¿verdad? Que son los factores o elementos mínimos que deberíamos de tener para poder criar de una manera responsable a un niño. Trabajo infantil, explotación sexual, esto sucede mucho también desafortunadamente, y la incapacidad de cuidado parental, la negligencia o simplemente el descuido, ¿verdad? O sea, como adultos tenemos todavía mucho que hacer para poder crear ambientes que sean seguros para el crecimiento de los niños, ¿verdad? Y esto es de lo que sabemos, ¿verdad, hermanos? Definitivamente hay muchas familias que están pasando por retos que puedan ser cercanas o no en nuestras comunidades, dentro de nuestra congregación, ¿verdad? Que necesitan ser acompañadas, y es parte de esto que queremos compartir el día de hoy. Podemos ir al siguiente slide, por favor. Definitivamente la orfandad es consecuencia de algo que todos conocemos, ¿verdad? El pecado. O sea, si vemos todo este fenómeno social, viene a raíz de lo que Romanos 3 nos enseña, ¿verdad? En general, y es de la falta de Dios en nuestro corazón, ¿verdad? Si vamos al slide anterior y vemos, pues todos estos elementos son consecuencia de algo, y es que nuestro corazón se ha alejado de Dios, ¿verdad? Y Romanos 3 dice así: como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay siquiera uno. Este es uno de los muchos elementos que dentro de la realidad de nuestra sociedad vivimos, y nosotros como cristianos estamos llamados definitivamente a tener acción directa para que estas situaciones puedan cambiar definitivamente, primero por la transformación que Dios trae a nuestro corazón, ¿verdad? A nuestra familia, a nuestro ambiente cercano, pero también a nuestras comunidades. Es parte de llevar el mensaje del Evangelio. ¿Y qué tiene que ver todo esto con, pues definitivamente, qué nosotros podemos hacer, ¿verdad? El día de hoy, pues definitivamente yo podría compartir tal vez la experiencia personal, ¿verdad? O cercana. Yo, por ejemplo, pues en la misericordia de Dios, ¿verdad? Tuve la oportunidad de crecer con mis abuelos. Mis papás, pues nos tuvieron a mi hermana mayor y a mí muy jóvenes, ¿verdad? Mi mamá tenía 17 años cuando tuvo a mi hermana mayor y iba a cumplir 21 años cuando me tuvo a mí. Y la inexperiencia de la vida y muchos factores, ¿verdad? Alrededor, pues no les dieron a ellos la capacidad, no se sintieron en capacidad de poder criarnos. Pero pues Dios, de manera providencial, ¿verdad? Nos dio la oportunidad de poder crecer como hijos en un ambiente de cuidado, de amor cercano de nuestros abuelos, que en realidad pues para ellos para nosotros son como nuestros papás, ¿verdad? Con ellos crecimos. Y también la misericordia del Señor hizo que la relación de nosotros, pues ya como adultos, pudiera ser restaurada con ellos. Pero
De nuevo, yo creo que lo importante que quiero compartir el día de hoy con ustedes es el mensaje de qué tiene que decir Dios, ¿verdad? Que creo que es lo que más nos compete. Las experiencias pueden ser muy variadas, algunos probablemente tuvimos la bendición de tener una familia cercana, algunos otros niños al día de hoy siguen esperando que alguien abra la puerta de su casa, pero ¿qué tiene que decir Dios respecto a esto? Vamos al siguiente slide, ¿verdad? Definitivamente Dios está muy interesado. Conocemos el amor de Dios, que es incondicional por el huérfano, ¿verdad? Y esto lo podemos ver en la narrativa de todas las escrituras. Si nosotros pues nos pusiéramos el reto el 2024, como siempre lo hacemos, ¿verdad? De leer la Biblia verso a verso durante todo un año, vamos a ver que dentro de la narrativa de las escrituras hay algo muy importante y es que Dios está involucrado, está interesado, ¿verdad? La narrativa bíblica de la historia de Dios es la historia de Dios saliendo a nuestro encuentro, ¿sí? Cuando comprendemos que Dios se acerca a nosotros primero, ¿verdad? Que estábamos lejos de Él como un padre y lo conocemos como un padre, y ese es el mensaje del Evangelio, podemos ver definitivamente que Dios también está muy interesado en que nosotros podamos hacer algo también en favor de los vulnerables, del huérfano. Siguiente slide. Dios está interesado definitivamente de una manera integral, ¿sí? Podemos tener una perspectiva que se puede quedar únicamente en la parte espiritual, que es lo primero que a Dios le interesa definitivamente, pero Dios no solo se interesa en que nuestras almas alcancen salvación, tal vez también se interesa en nuestras necesidades. Y los niños huérfanos tienen muchas necesidades que suplir, ¿verdad? Y nosotros podemos ser el canal para que esto pueda suceder. Dios es un Dios integral, Él se ocupa de todo, ¿verdad? No únicamente de la salvación, sino también del cuidado de estos niños que por una de las razones que acabamos de ver, pues quedaron sin la posibilidad de tener una familia que los ame y que los guíe para poder encontrarse como adultos maduros en su caminar con Dios. Siguiente slide. La historia de Israel nos enseña mucho sobre esto, ¿verdad? Todo el Antiguo Testamento tiene estas ciertas líneas que nosotros podemos ir a estudiar con profundidad para poder conocer un poco más de cerca el corazón de Dios respecto a este tema. Dios, pues lo vemos en Éxodo, ¿verdad? Capítulo 2, verso 22-23, toma a Israel como un hijo amado, ¿verdad? Y a través de Moisés le habla al faraón y le dice, deja a mi pueblo ir, ¿verdad? Ellos son míos, me pertenecen. Y es Dios activamente tomando un pueblo que había estado oprimido y como esclavo. Segundo punto importante, Dios cuida a través de la ley, ¿verdad? La ley mosaica también nos enseña que Dios está activamente interesado en el cuidado del huérfano. Y hay muchas normas, podríamos decirlo, ¿verdad?, dentro de la ley, que hacen ver que el pueblo de Israel también estaba llamado para poder cuidar a aquellos que se habían quedado desposeídos, desprotegidos. Las culturas de alrededor lo que hacían con los huérfanos es que literalmente los tomaban como esclavos y los vendían. Al no tener una figura familiar cercana, eran vulnerables a eso, de ser tomados como esclavos. Y Dios en su ley deja estipulado al pueblo de Israel que ellos no iban a ser así, ¿verdad? Que debían de cuidar del huérfano, de la viuda, ¿verdad?, del extranjero. Jacob, este es el punto número 3, ¿verdad?, también fue adoptando a los hijos de José. En algún momento Jacob dice, los hijos de José son también mis hijos. Esto podemos verlo en la narrativa de Génesis capítulo 48, verso 5. Y también podemos ver cómo Dios se interesa en poder redimir, en poder cuidar al vulnerable a través de toda la historia en el libro de Ruth, ¿verdad? En Ruth capítulo 2 vemos cómo Dios utiliza a Booz para poder redimir a esta mujer que estaba desprotegida. Y la encuentra recibiendo espigas, recogiendo espigas, ¿verdad? Porque parte de la ley decía que de toda la cosecha que había, debían dejar alimento atrás, espigas tiradas para aquel que tuviera necesidad. Ruth era una extranjera en esa tierra, ¿verdad? Era viuda, y Dios se muestra a ella redimiéndola a través de Booz, ¿verdad? Y sabemos que pues definitivamente también parte de esta hermosa historia es que nuestro Redentor, el Señor Jesucristo, viene de esa línea familiar. Es impresionante cómo Dios obra, ¿verdad? Y también Dios adopta a Salomón como hijo suyo. En sus últimos días, parte del conflicto en el corazón del rey David era saber que Salomón probablemente era muy joven e inexperto para tomar el reino, y Dios le dice, no te preocupes,
Él va a ser para mí un hijo, yo voy a ser un padre para él. Es Dios cubriendo, abrazando y protegiendo a Salomón y lo toma como hijo suyo. Esto podemos verlo también en la narrativa de 2 Samuel, capítulo 7, verso 13 y 14. Definitivamente, toda esta narrativa que vemos en el Antiguo Testamento nos prepara, es un preámbulo para lo que estaba por venir. Vamos al siguiente slide. Y es Dios como el redentor de Israel, ¿verdad? El Goel era esta figura dentro de la cultura judía que de alguna manera permitía a un miembro de la familia ser y tener la capacidad de poder redimir, ¿verdad? Ya fuera a una mujer que hubiera quedado viuda, a un anciano, a un enfermo, a un desprotegido y también al huérfano. Dentro de la cultura judía se creía que era de alto honor poder tener la capacidad y el deseo que Dios ponía en su corazón, para como un familiar cercano, de poder redimir, de poder cuidar, de poder abrazar. ¿Cómo tiene que definitivamente Dios obrar en nuestros corazones para tomar el siguiente paso, ¿verdad? En el caso del pueblo de Israel, aquel que redimía debía de tener un derecho de familiaridad cercana. No podía ser cualquier persona la que tomara la acción de redimir al huérfano o a la viuda. Debía de tener también la capacidad de redimir, los recursos necesarios para poder hacerlo. Debía de pagar un precio justo, un precio alto, para tener la capacidad de redimir. Era traer al hijo de un familiar que no tenía, ¿verdad?, cómo ser cuidado y evitar que fuera de esclavo. Eso implicaba pagar un precio. Y al hacerlo también, definitivamente, el familiar debía estar dispuesto a hacerlo. Es una acción activa, valga la redundancia, ¿verdad? Es un mover activo el que se debe de tener para poder hacerlo. No basta tener la capacidad, no basta ser un familiar cercano, sino tener el corazón también para poder tomar acción. Siguiente slide. Y esto tiene que ver definitivamente con el plan de Dios para cada uno de nosotros, ¿verdad? Cuando Dios me inquietó a poder explorar un poco más sobre el tema de la adopción, pues me di cuenta de algo que era muy obvio, ¿verdad? Y a veces lo pasamos por alto, y es que somos nosotros, todos los que estamos acá somos hijos de Dios. ¿A través de qué? De la adopción, ¿verdad? Todos somos adoptados por Dios. Por naturaleza nosotros estábamos en pecado y el Señor mueve su corazón y se acerca a nosotros, ¿verdad? Para poder tomarnos, para poder adoptarnos y tomarnos como sus hijos a través del sacrificio de su Hijo Jesús, de nuestro Señor. Efesios capítulo 1, verso 3 al 6. En la salutación que Pablo da, ¿verdad?, a la iglesia de Éfeso, la palabra dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, es decir, en Cristo Jesús. Todos nosotros habíamos estado separados por el pecado. Todos nosotros habíamos sido separados por situaciones, ¿verdad?, de la vida, de conocer plenamente el amor de Dios. Y Dios voluntariamente da a su Hijo, paga el precio, ¿verdad?, para poder redimirnos a nosotros. Pagó un precio para estar cerca de nosotros, para que nosotros nos podamos acercar con confianza a Él. Y esto desde la perspectiva de un huérfano, tanto un huérfano en esta tierra, ¿verdad?, como nosotros, huérfanos espirituales, es algo que trae mucha paz, que sana, ¿verdad?, que ayuda a poder seguir adelante en la vida. Es el plan definitivamente de Dios en favor nuestro, sin que lo mereciéramos. Y eso es lo más hermoso de todo. Él se acerca, Él decide acercarse de una manera activa a cada uno de nosotros. También podemos verlo en el siguiente slide, en el verso de Gálatas capítulo 4, verso 4 al 7. Dice la palabra del Señor así, hablándole Pablo a un grupo de cristianos, ¿verdad?, en la iglesia de Galacia. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo en el momento perfecto, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese
a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones al Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Pablo recordándole a los judíos cristianos, ¿verdad?, que no era por méritos propios, que tanto ellos como todos los demás estábamos alejados del Padre, pero es a través de Cristo y su obra en la cruz y a través de la obra del Espíritu Santo en nosotros, ¿verdad?, en nuestro corazón, que ahora tenemos la capacidad de acercarnos a Dios como un Padre que nos ama, ¿verdad?, incondicionalmente. La adopción requiere un corazón incondicional, requiere amar como Dios ha amado, ¿verdad? Porque definitivamente puede haber temor del rechazo y eso es lo que probablemente pueda estar en nuestro corazón. Pero ¿qué sucede si yo me acerco y no me aceptan? Pero es exactamente el mismo papel de Dios hacia nosotros. Cuando Él se acerca a nosotros y muchos de nosotros le habíamos rechazado, Él incondicionalmente se acerca a amar y eso es lo que Él espera de nosotros al amar también al huérfano. Amarlo de una manera incondicional, a pesar de tener una historia, esto es importante. Cada uno de estos niños tienen una historia de pasado que no puede ser borrada, pero sí puede ser redimida con amor. Siguiente slide, por favor. ¿Cuál es la figura de Cristo también? Ahora nosotros, como iglesia, como sus hijos. La palabra nos enseña en Hebreos capítulo 2, verso 10 al 12, que Cristo mismo se ha hecho nuestro hermano mayor, ¿verdad? O sea, Él toma ese lugar de familiar cercano para poder redimirnos con su preciosa sangre. Él fue el varón perfecto. Él estaba capacitado para hacerlo. Esto podemos verlo en Efesios capítulo 5, verso 2. Él es el sacrificio perfecto para que nosotros podamos acercarnos a Dios como un Padre. Él decidió poner su vida en obediencia. La palabra en Juan capítulo 10, 18 dice que nadie le quitó la vida, sino que Él mismo decidió ponerla por rescate de nosotros, porque nosotros pudiéramos tener acceso libre al trono de la gracia y poder entrar delante de la presencia de nuestro Padre Celestial. Y Él nos dio potestad también para ser llamados hijos de Dios. Esto está en Juan capítulo 1, verso 12. Y pienso definitivamente que comprender de una manera más cercana el mensaje del Evangelio nos hace comprender también que es la solución que todos necesitamos, ¿verdad? No es una sorpresa el que Dios nos esté llamando como iglesia para poder ocuparnos del necesitado, del huérfano, si todos nosotros también fuimos huérfanos en algún momento, ¿verdad? Estábamos lejos de nuestro Padre Celestial. Ese es el mensaje de la redención de Cristo como nuestro Redentor, como el Goel, ¿verdad? Como el varón perfecto que se acercó y se sacrificó por nosotros. Perfecto, ahí estamos en el slide. Dice Cristo, nuestro hermano mayor, quien es el Cordero perfecto que se entregó en sacrificio por nuestros pecados, quien está dispuesto a poner su vida en rescate nuestro, para colocarnos en el lugar de hijos de Dios que no merecíamos, pero que fuimos a través de su sacrificio y a través del Espíritu Santo puestos en ese lugar. Esto es hermoso comprenderlo primero nosotros como iglesia. Y cuando comprendemos el corazón de Dios de esta manera, pues ya no nos hace sorpresa, ¿verdad? Que Dios nos llame activamente a ocuparnos también de los huérfanos. Siguiente slide, por favor. El Evangelio es el camino. El Padre, en amor, decreta su plan de salvación y por ello envía a su Hijo para colocarnos a través de su sacrificio en el lugar de hijos de Dios, de hijos suyos. Y también envía al Espíritu Santo para no dejarnos huérfanos. Y a través de Él, que lo llamemos Padre, ¿verdad? Todos los días. Él promete estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Y de esa misma manera, Él promete también estar con el huérfano. Siguiente slide. Todos somos puestos en el lugar de hijos de Dios a través de la adopción. Y este es un regalo hermoso que Dios nos hace, ¿verdad? Pienso definitivamente que esto hace sensible nuestro corazón para la necesidad del huérfano, cualquiera que sea la situación de las diversas situaciones que pueden llamarse orfandad, ¿sí? Sea una madre soltera dentro de nuestra congregación, sea un niño que esté en una institución o una familia que busquemos y podamos considerar que esté en un momento de necesidad,
que necesite mentoreo, que necesite ayuda para poder llevar hacia adelante una paternidad mucho más responsable. A veces pensamos que la única manera de servir al huérfano es adoptando en nuestro propio hogar. Y gloria a Dios por esos hogares que abren sus puertas, ¿verdad? Y que Dios hace crecer el corazón para que entre 1, 2 o hasta 3 hijos muchas veces, cuando son núcleos familiares de hermanos, porque eso sucede mucho también, ¿verdad? Son grupos de hermanos que están dentro de las instituciones que necesitan un hogar, que se abra el corazón para poder amar incondicionalmente. Cuando estuvimos con mi esposa en la búsqueda de poder capacitarnos respecto a la adopción y tomando la decisión de adoptar, me marcó mucho algo que dijo una de las personas de esta institución, ¿verdad? Y es que muchas veces en la práctica hay familias que anhelan buscar un hijo porque no pudieron concebir, por ejemplo, que es una de las causas más comunes, ¿verdad? O quieren hacer crecer su familia, pero lo ven desde la perspectiva de ellos, no es de la perspectiva del huérfano, que es muy diferente. Nosotros estamos llamados a buscar redimir al huérfano, no cubrir una necesidad en nuestro corazón, y eso es como cambiar nuestra mentalidad de entrada, ¿verdad? Otro punto importante que ella decía, y es que muchas veces por esta necesidad, regularmente se busca adoptar un niño de 0 a un máximo de 3 años. La mayoría de parejas no están tan abiertas a poder adoptar a un niño que supera incluso los 7 años. Entonces lo que sucede también es que la perspectiva del huérfano cambia, porque ellos ya no están en el deseo de buscar una familia que abra las puertas, aunque tienen esperanza todavía, sino es el temor de cómo abordar una vida fuera de la familia que ellos conocen, que es el orfanato o la casa de cuidado. Cómo prepararse para la vida, porque cuando cumplen 18 años tienen la capacidad y responsabilidad legal, aunque pues probablemente no estén completamente preparados de salir a la calle y enfrentar la vida, ¿sí? Y entonces, cuando comprendemos nosotros que somos puestos en el lugar de hijos de Dios a través de la adopción, eso también nos puede mover a tener una perspectiva diferente de la adopción. No es cubrir una necesidad que yo tenga, sino es cómo yo abro el corazón para amar incondicionalmente hacia afuera, ¿verdad? A cubrir las necesidades de ellos y no las necesidades que nosotros podamos tener en nuestro corazón, aunque definitivamente Dios también con su amor lo llena a través del amor que podemos dar. Otro punto importante allí, y es que el tiempo de espera de la adopción también es largo, ¿verdad? Un embarazo pues tiene la expectativa, un padre y una madre, de normalmente 9 meses. Y es la expectativa, el temor, ¿verdad? Del parto, de si van a ser bien, ¿verdad? Como podrían siempre las abuelitas decir, ¿verdad? Que lo primero que hacían cuando nacía un hijo, ¿verdad? En el núcleo familiar era contarle los dedos de las manos, el temor de que todo esté bien físicamente, ¿verdad? Que no vengan con enfermedades, muchas situaciones, pero también la adopción es un tiempo de espera en el que se está gestando algo en el corazón, ¿verdad? Es concebir en el corazón un hijo, ya sea para que de nuevo venga a vivir a nuestro núcleo familiar o bien un hijo que probablemente vamos a formar para que otra familia pueda disfrutar en el futuro. Ambas acciones Dios espera de nosotros como iglesia. Y esto podemos verlo en el mandato que el Señor nos hace a través de la carta de Santiago, ¿verdad? Que seguramente todos hemos leído este pasaje, está en Santiago 1:27 y dice así: la religión pura y sin mancha delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Es decir, el Señor sí espera que nosotros actuemos, ¿verdad? El Señor sí espera que cada uno de nosotros, con la capacidad que tengamos, podemos hacer algo. Y hay muchas cosas que como iglesia y como cristianos podemos hacer como hijos de Dios, sabiendo primeramente que nosotros fuimos adoptados y que definitivamente podemos tener el corazón abierto para poder actuar en favor del huérfano. Y esto lo podemos conocer a través de toda la historia de la iglesia. La historia de la iglesia está llena de esta narrativa también, ¿verdad? Y podemos comprender que Dios redime al huérfano a través de su plan de salvación, como lo hizo con nosotros definitivamente, por el cual ahora es parte de la familia de Dios. Como también como iglesia y como comunidad podemos estar abiertos para poder ayudar a estos jóvenes a poder superarse en la vida, a poder madurar en su caminar con el Señor. Esto es parte de la obra que como iglesia podemos hacer.
estar abiertos, ¿verdad? Los hijos de aquellas hermanas o hermanos también, que probablemente puedan ser viudos o padres o madres solteros, ¿verdad? Muchos tíos toman muchas veces la figura de padres al no tener la capacidad o la ausencia de los padres biológicos de estas familias. ¿Cómo podemos abrazar a estas familias? ¿Cómo podemos ayudarlos a llevar hacia adelante el propósito por el cual Dios puso a estos hijos en su núcleo familiar? Dios busca redimir al huérfano acá en la tierra a través de familias, instituciones y hombres piadosos dispuestos a amar incondicionalmente. Los padres de la iglesia reflejaban esto también, que es un eco de lo que dice Santiago. Pero ellos tenían dentro de sus comunidades grupos que se ocupaban del cuidado de las viudas, tenían un lugar especial en la iglesia, y los huérfanos también. La iglesia primitiva recibía y cuidaba a los huérfanos. La cultura del primer siglo y los romanos hacían utilitario el tema de la adopción. Regularmente los romanos adoptaban por temas familiares, porque no habían podido tener hijos y tenían que heredar. Entonces el pater familias, el padre de familia, que era el responsable legalmente en el derecho romano, tenía el derecho de rechazar a las hijas mujeres, ¿verdad? Porque ellas no tenían la capacidad de poder recibir una herencia según la ley romana. Entonces incluso tenían al nacimiento, tenían ellos el derecho de abandonar a las niñas, y las abandonaban, las dejaban en la calle para que murieran, o incluso algunos tenían el derecho legal de asfixiar a las mujeres al nacer. Terrible, ¿verdad? Pero es algo que también vivimos al día de hoy, ¿sí? El pecado de nuevo tiene ciclos que se repiten. Sin embargo, las comunidades cristianas eran las que recibían a estos niños de la calle, y era por eso que la religión cristiana era también tan atractiva para las mujeres, porque se les dignificaba, se les cuidaba. Las iglesias cristianas estaban llenas de aquellos que la misma sociedad no quería recibir. El cuidado del huérfano es parte de la proclamación del evangelio. Si predicamos a un Cristo que viene y se acerca a nosotros y entrega su vida por nosotros para hacernos hijos de Dios a través de la adopción, pues definitivamente cada vez que proclamamos el evangelio también estamos hablando del plan de Dios para el huérfano. Y Dios también promete enjugar toda lágrima y nos promete una eternidad con Él. Y esto es algo glorioso, hermanos. No estamos solos, ¿verdad? El Señor nos acompaña. Él prometió al Espíritu Santo para que estuviera con nosotros todos los días de nuestra vida. Es parte de la promesa de Dios cuando estemos con Él, viéndolo cara a cara. Vamos al siguiente slide, por favor. Esto es parte de una de las confesiones históricas de nuestra iglesia, ¿verdad? De la iglesia cristiana. Es la confesión de Westminster, que hace mucho énfasis en esto, en el llamado de Dios en favor del huérfano. Les vamos a compartir la presentación para que lo puedan leer a detalle, pero es literalmente tomar Efesios, ¿verdad? El texto que leímos, y hacerlo vivo en la tradición y la cultura de nuestra iglesia. Entonces eso nos lleva a las siguientes preguntas, ¿verdad? ¿Cómo podemos involucrarnos nosotros? Porque probablemente estemos en el proceso de querer adoptar o no estar seguros, ¿verdad? El temor al rechazo, el temor a tomar la decisión adecuada, pero no necesariamente a través de la adopción es la única manera que podemos servir. Existen muchas otras acciones que podemos tomar a partir de hoy, ¿verdad? Para poder bendecir a aquellos niños que lo necesitan. Y una de estas acciones es amando incondicionalmente, a través de la adopción definitivamente. Abrir el corazón para aquel niño o niña que no tiene una familia, está en la espera, confiando en Dios también, de que una familia lo pueda amar incondicionalmente a pesar de su historia, a pesar de su pasado, a pesar de su edad, a pesar de sus incapacidades físicas, muchas veces que esto sucede también. Amor incondicional, así como Dios nos ha amado a cada uno de nosotros. También es amando a través del discipulado. Ser nosotros los mentores que les puedan ayudar a ellos a encontrar su madurez en Jesús. Esto sucede mucho con las familias que son temporales, ¿verdad? No deciden adoptar legalmente, pero sí deciden abrir su corazón. Y van y acompañan por años a estos jóvenes, a estos niños, hasta que tengan la capacidad de poder salir a enfrentar la vida, pero teniendo la esperanza de haberse también encontrado con una familia que les enseñan de nuevo a amar, que les enseñan cuál es la idea de Dios para una familia integrada. También amando y siendo generosos y apoyando a las instituciones
que probablemente ya muchas estén haciendo este trabajo. Hay instituciones que se dedican específicamente para acompañar a familias, ¿verdad?, que por alguna razón de las que hemos visto no tienen la capacidad de criar, y esas instituciones acompañan a la familia hasta que un juez decide que están de nuevo aptos para poder recibir de vuelta a sus hijos en su núcleo familiar, o bien que literalmente son orfanatos que tienen a estos niños mientras son adoptados, en algunos casos, algunos de ellos, hasta que tengan ya la edad para salir a enfrentar la vida. Podemos ser generosos también con estas instituciones. O también, pues definitivamente convirtiéndonos nosotros en portavoces de esta causa, ¿verdad?, que definitivamente está en el corazón de Dios. ¿Cuántas veces nosotros podemos compartir sobre el caso de una familia que está en necesidad para que podamos acompañarla y afirmarlos para que tengan las herramientas necesarias para el cuidado de los niños? O también alzando la voz, ¿verdad?, como cristianos, pudiendo compartir que el corazón de Dios también está involucrado en la causa del huérfano. Estas son algunas acciones que podemos tomar nosotros hacia adelante como iglesia para poder amar. No únicamente es a través de la adopción, aunque esto es como la parte ideal, ¿verdad?, en la que nosotros, pues Dios quisiera que pudiéramos llevar nuestro corazón. Probablemente todos nosotros no estemos llamados a abrir las puertas de nuestro hogar por diversas razones para poder adoptar, pero sí abrir nuestro corazón, a poder acercarnos, a involucrarnos activamente. Estos jóvenes necesitan modelos, ¿verdad? Como les contaba desde mi experiencia y mi perspectiva, pues mis modelos fueron mis abuelos. Y a veces me dicen, ¿verdad?, que yo soy como que pareciera una persona de más edad, ¿verdad? Pues les digo, de plano, si crecí con mi abuelo y yo crecí con una persona que pues su juventud la vivió en los años 40 y 50. Él ya era mucho más grande, ¿verdad? Y tal vez por eso soy como medio, no sé, chapado a la antigua, me dicen algunos. En mi manera de ser, pero esa fue la manera en que Dios me amó. Tuve la bendición de tener ese modelo, mis abuelos como padres, a pesar de su avanzada edad. Pero ¿qué pasa con aquellos que aún en esas condiciones no tienen un familiar que pueda abrir su corazón? Un familiar que les pueda llevar a decirles sí se puede lograr las cosas de la mano de Dios, ¿verdad? Un mentor que les ayude a poder descubrir su caminar con el Señor y los acompañe en este proceso de madurez hasta que puedan ser personas de bien, ¿verdad? Personas que amen a Dios incondicionalmente, que sepan que ellos tampoco tienen la culpa de las situaciones que están viviendo. Y esto es lo valioso y hermoso del mensaje del Evangelio. No importa lo que haya pasado, el Señor hace todas las cosas nuevas en nosotros, en Cristo Jesús. Y concluyendo, algunas ideas. Primero, saber que Dios está interesado en el huérfano y el vulnerable. Es un mandato de parte de Dios para nosotros como cristianos que nos involucremos activamente en esta causa. Dios se preocupa por la causa del huérfano y por la injusticia que es resultado del pecado. Ellos no tienen la culpa. Son situaciones que se dan por vivir en un mundo lleno de pecado y quebrantado. Dios nos ha hecho sus hijos a través de la adopción. Dios nos envía a nosotros para ocuparnos también del huérfano. La adopción definitivamente está en el corazón del mensaje del Evangelio. Y algo muy importante es que todos podemos hacer algo, ya sea de manera activa, directamente involucrándonos, adoptando, acercándonos a las instituciones, también preparándonos para poder mentorear y ayudar a estos jóvenes, o compartiendo el mensaje, ¿verdad?, del mensaje de la salvación a cada uno de estos jóvenes y sus familias. En conclusión, pues el mensaje es, para cerrar, que nos atrevamos, ¿verdad?, que nos atrevamos a amar como Dios nos ha amado a nosotros también. Muchas gracias. Este es el mensaje que quería compartir con todos ustedes el día de hoy. Que el Señor les bendiga.